Muy bien, ore conmigo. Señor, gracias por ayudarnos a deshacernos de la costumbre para que esto no impida recibir tu palabra. Señor, necesitamos frescura, necesitamos renovación, necesitamos que tu espíritu traiga un avivar el corazón, que la perspectiva del cielo venga a nosotros. Ayúdanos, Padre, a ver como tú ves las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues quiero hablar sobre tres cosas, tres elementos que envuelven la segunda venida de Cristo. Desde la semana pasada comencé a hablar algunas señales que están ahí en Mateo 24, señales de la segunda venida. Pero en esta ocasión voy a hablar de tres elementos, o sea, son tres, pues es que no sé, elementos, no sé cómo llamarlo, pero son tres situaciones o tres cosas que envuelven o que están alrededor del evento de la segunda venida de Cristo. Y es súper importante que no solamente lo recordemos los que ya lo hemos leído en la Biblia, sino que meditemos en estas cosas, porque es necesario como no sé, este ejemplo que voy a poner, como cuando usted va al quiropráctico a que le den una arreglada, no sé, a que le den una tronada de huesos y una jaloneada, no sé quién ha ido, a mí no me gusta, pero en una ocasión lo hicieron y Dios mío, sentí así, todo se acomoda. Esto es haga de cuenta, o sea, necesitamos que nuestro interior se acomode, como que nos alineemos con Dios. Entonces estos son tres elementos importantes en cuanto a la segunda venida, y la Biblia los enseña y mucho. Bueno, vamos a ver el primero. Número uno, el primer elemento importante que está alrededor de la segunda venida de Cristo es que estará envuelto en mucha oposición y sufrimiento. No sé si le pueden quitar un poco de eco a esta cosa, un poquito de eco. Está envuelto o estará envuelto, bueno, ya está, en mucha oposición, mucho sufrimiento, y tenemos que estar conscientes de ello. Obviamente todos, y yo empiezo, nos resistimos al sufrimiento, a nadie nos gusta, pero no lo podemos evitar. Así que lo mejor es que aprendamos, que le pidamos a Dios la gracia, porque Él nos la puede dar. Yo estoy convencido que Él nos puede dar la gracia para enfrentar, soportar y vivir este elemento que va a suceder. En los evangelios está muy claro. Mire, luego no nos gusta hablar de estas cosas porque no nos queremos deprimir. No se trata de deprimirnos, se trata de sabiduría, se trata de entendimiento. Se trata de, como dice por allá afuera, agarrar el cuerno por los toros. Y no de fingir, perdón, al toro por los cuernos, ¿verdad? Sí, porque el cuerno por el toro creo que no queda. Estoy tan emocionado que hasta lo dije al revés, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Como no sé quién lo dijo. Bueno, pero se trata de eso, de que agarre al toro por los cuernos. O sea, se trata, porque mire, es que como le digo, no es algo que podemos hacer como, bueno, aunque los avestruces realmente no entierran la cabeza, como se dice, eso no es cierto, pero bueno, ese dicho, que nos escondamos así como que no pasa nada, no pasa nada. No, es que sí pasa. Y lo más sabio, lo más prudente, o sea, no sé cómo decirlo, lo mejor es que no solamente lo meditemos, sino que realmente le pida, Señor, si me llega a tocar lo más feo del asunto, ayúdame a vivirlo. ¿No cree que eso sería lo mejor? Porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Quitarte la vida a no sufrir? Como muchos lo están haciendo ahorita, los suicidios están aumentando de manera exponencial. Yo digo, y apenas son principios de dolores. Tenemos que ser
valientes como la Escritura lo dice. Ahora, en los evangelios está muy claro, pero muy, muy claro, que la segunda venida estará envuelta de eventos no comunes, que ahorita ya se están haciendo comunes, pero serán muy duros, de mucha oposición y de mucha oscuridad. Estos eventos serán a nivel mundial. Tenemos que saber esto. Es decir, mira, antes ha habido eventos catastróficos. Hace 8 días yo hablaba, por ejemplo, de las pestes y mencioné varias, pero estas pestes no sucedían en todo el mundo, solo en ciertos lugares. Pero lo que vivimos ahorita es en todo el mundo. Y así va a comenzar a ser. Yo le mencionaba que los terremotos suceden en todos lados. No sé si hubo algún curioso que se metió a la página que le dije. ¿Alguien aquí de pura curiosidad? Nadie, ¿verdad? Pues no hay curiosos aquí. Beto sí. O sea, ahí se empiezan a ver. Entonces, mire, esto es algo clave. Estos eventos ya no van a suceder solo en un lugar, sino en todo el mundo. Y esto solamente tenemos que estar alertas. Y como le dije, es algo que no podemos evitar. Ahora, de las señales que Jesús habla, vamos a ver en Lucas, capítulo 21, están envueltas de mucha oscuridad. Creo que ya abrí esta de acá. Esta es tuya. Tengo mucho que decir, espero que alcance. Lucas capítulo 21, ¿ya llegó? Vamos a leer versículo 25, 21-25 dice: entonces en la segunda venida habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. ¿Qué dice? ¿Qué habrá en la tierra? No ha llegado ahí, por eso no le... Dice, en la tierra angustia de las gentes. Angustia de las gentes. Confundidas. Entonces aquí ya vemos dos cosas, nada agradables. Angustia y confusión. Angustia y confundidas, ¿verdad? A causa del bramido del mar y de las olas. Luego dice versículo 26, la primera palabra es desfalleciendo. Fíjese qué palabras usa la Biblia. Angustia, confusión, desfallecimiento. Desfalleciendo los hombres por el temor. Otra cosa, 4 cosas ahí ya hay. Angustia, confusión, desfallecimiento, temor. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, para que las potencias de los cielos, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, mire, Jesús dijo claramente aquí, porque estas son palabras de Cristo. Los que tienen sus Biblias con letras rojas se indican que son palabras que Jesucristo habló directamente. Entonces, Él dijo eso, hermanos. Desfallecerá. Ahora, en Mateo 24, váyase a Mateo 24. Mateo 24. Nos hacemos tantito para atrás, unas hojas atrás de donde estábamos. Mateo 24, el versículo 9 dice: entonces los entregarán a tribulación. Son palabras de Jesús. Los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, la palabra tribulación pues tiene que ver con sufrimiento, pero básicamente aquí habla de aborrecimiento de todas las gentes por causa del nombre de Jesús. O sea, si tú te estás haciendo cristiano para caerle bien a la gente, olvídalo, hermano. Estás en el lugar equivocado. Si tú te haces cristiano para ser tan lindo que todos te quieran, olvídalo. No es lo que dice aquí. Aquí dice: serán aborrecidos de los demás por causa de mi nombre. Y son cosas que de alguna manera empezamos a ver. La palabra aborrecer es fuerte, pero simplemente tiene que ver con que no te van a aguantar. No te van a soportar. Van a chocar sus demonios con el Espíritu Santo que habita en ti. Entonces habrá realmente un significante crecimiento
en la persecución contra los creyentes. Esto es algo que va a suceder, que está sucediendo. De hecho, estaba yo leyendo que en el siglo XX ha habido más mártires cristianos que en el resto de los siglos pasados. El punto es que nosotros en nuestro país lo vivimos muy poco, y digo muy poco porque se escuchan muy poquito en lugares quizás como Chiapas. Hubo un tiempo donde se escuchaba mucho esto, que quemaban las iglesias cristianas, que mataban a la gente. Mi hermana, su marido, ellos fueron misioneros un tiempo aquí en la meseta purépecha, y en más de una ocasión los apedrearon. Y tienen testimonios de cómo Dios los libró. En una ocasión, fíjense, les cuento rápido esto. Ellos tenían una Caribe, ¿se acuerdan de los cochecitos Caribe, verdad? Era morada, o sea, no muy común, una Caribe morada. Entonces ya la gente de los alrededores conocían, ¡ay, ahí vienen estos, ¿verdad? Los aleluyos. Y veían el cochecito morado pasar, y dice que en una ocasión se les descompuso el cochecito morado, ¿verdad? Entonces, sí, pero ya habían quedado de ir a la meseta purépecha, entonces les prestaron otro coche. Y se fueron en otro coche, no creo que era blanco, no sé, alguien se los prestó y llegaron, pero dice que cuando entraron al pobladito vieron un montón de gente en la entrada, pero un montón de gente, y que se quedaron, oye, ¿qué pasó? ¿Habrá algún accidente? Pues, ¿quién sabe? Y ellos se siguieron. Y cuando llegaron, ¿verdad?, a la iglesita allá cristiana, los hermanos estaban súper asustados, y cuando los vieron, corrieron y los abrazaron. ¡Ay, hermanos, qué buenos que están bien! Pues sí, estamos bien. ¿Por qué? Dices que todo el pueblo está en la entrada esperando que lleguen, están esperando el cochecito morado. Dice, con razón vimos el montón de gente. Dice, pero pues como no vieron el coche morado, pues no les hicieron nada. Ahora, estoy dando cosas de que han sucedido, y esto tiene que ver con esto, y cada vez más en diferentes maneras. Todas las leyes nuevas que están en contra de la Biblia, ¿a quién creen que van a afectar? Y oramos, Señor, que no suceda, pero aquí dice que va a suceder. Eso es lo más que tenemos que entender. Bueno, ahora hace 8 días yo hablaba del nivel de engaño, pero quiero retomar un poquito esto, porque cuando yo volví a leer los versículos, hermanos, necesitamos estar conscientes que el nivel de engaño será alto. Vamos a leer otra vez versículos que hablan. Es que esto, yo oro, Señor, que nos caiga el 20. Vamos allá a Mateo 24 otra vez, pero el versículo 4. Mateo 24:4 leímos: respondiendo Jesús les dijo, lo primero, miren que nadie los engañe. O sea, es una buena advertencia. Sáltese al versículo 11, 24:11 dice, y muchos falsos profetas, ¿falsos qué? ¿Falsos qué? Profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces el nivel de engaño será mucho, pero mire, esto es algo que tenemos que entender. El engaño va a surgir de entre el cristianismo también. Hace 8 días yo le hablaba de sectas y cosas que uno dice, ay no, pues yo ni de loco caigo ahí. Pero habla de falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Habla de falsos maestros dentro del pueblo de Dios. Y dice versículos que engañarán a muchos. Dice, si es posible, aún a los escogidos. Esto simplemente es un foco de alerta, que el nivel de engaño será más alto de lo que ahorita usted y yo estamos conscientes. Ahora, fíjese en esto. El engaño produce mucha desilusión. Cuando usted se da cuenta que está siendo engañado por algo, por lo que sea, usted se desilusiona muchísimo. Cuando la desilusión viene de las cosas de Dios, el dolor es muy grande. Hay mucho enojo y frustración. ¿Y sabe ese ataque a dónde va? A la fe. Escúcheme, por favor. Son ataques a tu fe, porque el nivel de engaño va a ser mucho. Ahora, esto tiene que ver, el nivel de engaño tiene que ver con dos cosas. Vaya conmigo a Primera de Timoteo.
Primera de Timoteo. Son más adelante, versículos más adelante. Capítulos, libros. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. ¿Ya llegó? Vamos a leer al capítulo 4. Primer carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. Fíjese lo que dice. Pero el Espíritu, la palabra Espíritu es con E mayúscula. Eso significa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que claramente, fíjese las palabras, claramente, que en los últimos o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, van a renunciar, van a alejarse de Dios, ¿sí? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, detrás de este engaño hay espíritus inmundos, hay demonios en la iglesia, sí. Ahora, no se trata de que nos llenemos de pánico, son palabras de advertencia. ¿De qué se trata todo esto, hermanos? Se trata de que usted y yo, por eso yo leía estos versículos hace rato, pongamos los ojos en Jesús y nos despojemos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el reto para usted y para mí, que aprendamos a no quitar los ojos de Jesús, pase lo que pase, me peguen donde me peguen, suene lo que suene, escuche lo que escuche. Yo debo proseguir adelante hacia la meta, hacia Jesús. Y ahora sí, como dice el dicho, voy derecho y no me quito. Esa es la actitud que tenemos que tener. Porque mire, lo que pasa hoy en día, no, yo digo, Señor, que eso no pase ahorita todavía porque no estamos listos. Veo demasiada inmadurez. Ahorita lo que pasa es, con cosas tan más simples, mucho más simples, la gente se desanima y ya no quiere venir y ya no quiere ir a ninguna iglesia porque empiezan a pensar que son una bola de hipócritas. Y digo, por tonterías. ¿Qué tal cuando los trancazos aumenten? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿A dónde te vas a ir? Eso es lo que no sé cómo transmitir esto. Tenemos que estar aferrados a Dios. Y la verdad es que, ahora, obviamente Dios está de nuestro lado. Es algo que tenemos que entender. No estamos solos en esto. Pero el hecho que Dios esté contigo no significa que va a impedir que los trancazos te lleguen. ¿Cómo explico eso? No sé cómo explicar eso. Dios está contigo, estará hasta el fin del mundo, pero tú tienes que aguantar trancazos y no permitir que nada te desilusione de Dios. Y te desilusionas de los seres humanos, perdona. Esa es la única medicina, no hay otra. Pero de Dios no, hermano. No, o sea, suplícale al Señor, ayúdame a que mi corazón no se desilusione, porque eso es parte del problema que va a suceder. Va a suceder. Mire, dice ahí en Mateo 24, vaya conmigo a Mateo 24. Tengo un montón de versículos que quisiera leer. Mateo 24, otra vez. Mateo 24. ¿Ya llegó? Vamos a volver a leer el versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos. Por eso digo, el nivel de engaño va a ser alto. El amor de muchos se enfriará. Pero luego versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces, básicamente lo que Dios quiere que hoy recordemos y pensemos y nos programemos con la ayuda de Dios es, voy a perseverar, voy a perseverar, voy a perseverar.
pase lo que pase, me golpeen donde me golpeen, me peguen donde me peguen, yo voy a perseverar, no quitaré los ojos de Jesús. Señor, dame tu gracia, Señor, fortalece mi corazón, Señor, lléname de tu espíritu para que yo sea fiel hasta el final. Porque si este es el tiempo que me va a tocar vivir, quiero aguantar y dar testimonio de que eres real. Ahora, no hemos llegado a tanta cosa, pero simplemente tenemos que estar advertidos, hermanos. Advertidos. Siento mucho celo por estas cosas. Vamos ahora a segunda de Tesalonicenses. Váyase más para adelante, por favor. Censes. Estoy hablando de 3 elementos que envuelven la segunda venida de Cristo. El primero es que estará envuelto de mucha oposición, no poquita, mucha oposición y sufrimiento. Y son cosas que no podemos evitar. Segunda de Timoteo, perdón, Tesalonicenses, es que ahorita nos vamos a ir a Timoteo también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ya está? Versículo 3. 2:3 dice: nadie, otra vez vuelve a decir que los engañe en ninguna manera. Ay, es que, Señor, ayúdanos. Porque no vendrá, está hablando de la segunda venida, sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía, ya lo dije, es abandonar la fe. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Regrésate al versículo 2:2, dice que no se dejen mover fácilmente. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, el modo de pensar obviamente tiene que ser conforme a Dios, no tus propios pensamientos. Dice: ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el día del Señor sí está cerca, pero tenemos que estar muy firmes en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que habrá mucho engaño y que muchos se van a enfriar. Y yo no quiero ser de esos, ni quiero que usted sea de esos. Por eso le estoy hablando de esto. Otra cosa que tenemos que cuidarnos no solamente es del engaño. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. 2 de Timoteo 3:1. Dice: también debes saber. Fíjese cómo empieza este capítulo. ¿Qué es lo que debemos saber? También debes saber esto. O sea, debes saber esto. Iglesia, debes saber esto. Cristiano, lo debes saber. Tienes que estar enterado que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Tienes que saber esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Aquí habría que analizar cada palabra. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos lo que tienes que hacer es simplemente evítalos. Evítalos. Hermanos, hay muchos más versículos que hablan de que es muy oscuro, duro, y habrá dolor antes de la venida de Cristo. Ahora, vamos a llorar. No. Aquí yo ruego una vez más: danos tu perspectiva, Señor. Danos tu perspectiva, porque para este tiempo estamos vivos. Para este tiempo estamos vivos.
Entonces tenemos que cuidar de no ser engañados. Tus oraciones deben cambiar a partir de ahora. Señor, ayúdame a no dejarme engañar por ningún espíritu inmundo. Ora eso, sí, y confía que Dios te va a ayudar. Ahora, ahí en Mateo también dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Eso lo dije también la semana pasada, pero aquí el Espíritu Santo me decía que retomara el punto de ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué rumores? Escucha bien, los rumores cada vez serán más constantes y abundantes, pero serán rumores de cosas feas. El punto es que tienes que aprender a no escuchar tanta porquería, no tanto rumor. O sea, una cosa es tener la información y buscar la información correcta, por ejemplo, acerca del COVID, un ejemplo. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Cómo te... Ya está ahí, ya sabes. Pero eso de estar escuche y se murieron tantos allá y tal está bien enfermo y aquel ya le dio el patatús y aquel ya se lo llevaron y aquel, o sea, estar escuche y escuche, eso no ayuda en nada. En nada. Tenemos que prestar atención a qué estoy prestando atención. Habla de gran tribulación y usa la palabra gran tribulación. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Ya está? Vamos a leer el versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la habrá habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esas palabras están fuertísimas. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de usted y de mí, los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias al Padre. Ahora, ¿por qué tan intenso esto? ¿Por qué tan feo? ¿Por qué está feo? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué? ¿Acaso Dios es tan malo? ¿Acaso Dios es perverso? ¿Es tan severo? ¿O por qué tanta maldad permite? Porque es lo primero. ¿Y por qué lo permite Dios? Mire, es difícil responder a esa pregunta, pero una cosa es cierta: la condición del mundo cada vez es más inexorable. Ahora, esa palabra dominguera, inexorable. ¿Qué es inexorable? Inexorable significa que no se deja convencer o ablandar fácilmente. Es decir, que el mundo está cada vez más difícil de ablandar. Cada vez más difícil de ablandar. También la palabra inexorable significa que no se puede detener o que no se puede eludir. El mundo está así. Ahora, esto hace que lo único que pueda hacer que la gente cambie de opinión es esto: meterle fuego al asunto. El sufrimiento. Ahora uno dice: ¿yo qué culpa tengo pues? Pues no, ni usted ni yo. Sin embargo, Dios usa el sufrimiento y todo esto terrible que está sucediendo, en cuanto a la iglesia, lo usa para formar carácter. Pero en cuanto a los que no son creyentes, o se ablandan o se endurecen más. No hay de otra. Y cada vez las cosas hacen que la gente se defina. Cada vez. Entonces, esto no se puede evitar. No lo podemos evitar. Estar atando y desatando no lo va a evitar. Estar declarando cosas no lo va a evitar. Mejor cambiemos nuestra manera de orar, de interceder conforme al plan de Dios. Más adelante le voy a dar una lista de oraciones que tenemos que aprender a hacer. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Que la segunda venida estará envuelta
en mucha oposición y mucho sufrimiento. Segundo punto, el segundo elemento que también envuelve la segunda venida de Cristo es el siguiente. La segunda venida, número 2, tardará más de lo que nos gustaría. Es otra realidad. Tardará más de lo que nos gustaría o de lo que pensamos. También la Biblia habla mucho de esto. O sea, no solamente dice que se va a poner calientita y más calientita y muy calientota la cosa, sino que va a tardar más de lo que nos gustaría. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han dicho, ay Señor, ya ven por favor? Yo sí. Ay, ya. O sea, ya. Pero va a tardar más de lo que pensamos. Mire, vamos a ver versículos. La Biblia es clara en cuanto al cumplimiento de la segunda venida de Cristo, pero que será más lento de lo que a nuestro juicio nos gustaría. Nuestro Señor menciona cosas bastante interesantes. Por ejemplo, Él habla de que esto va a provocar sueño, o sea, la tardanza será tanta que va a provocar sueño, pero la palabra sueño no tiene tanto que ver con el sueño literal de que nos vamos a dormir. Habla de que va a empezar a generarse como un cierto aburrimiento, una desesperación y una tentación por querer bajar la guardia. Uno dice, ya, que venga ya, y como tarda, entonces, pues vamos a darle bola a la hilacha, ¿verdad? Fin que. Mire, fíjese lo que dice Mateo 25. Mateo 25. ¿Ya llegó? Mateo 25. Aquí habla de la parábola de las vírgenes, y esta parábola tiene que ver con la segunda venida. Vamos a leer, pues yo creo que toda la parábola. Vamos al versículo 1, 25:1. Dice: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de esas vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5, ¿qué hizo? Y tardándose el esposo, ¿qué hicieron las 10? Cabecearon, nada más las imprudentes, todas se durmieron. ¿Cómo que? Ahora, no me quiero dormir, mira, tranquilo. No está hablando de que estás dejando a Dios. No quiero generar angustia. Quiero que entendamos. Señor, ayúdame a expresar esto. O sea, esto va a ser más largo de lo que nos gustaría. Que en momentos sí vamos a sentir como pues vamos a relajarnos, ¿no? Ahora, sí relájate, pero mantente alerta. Dios me decía, tenemos que aprender a como el libro de Nehemías. Los niños están estudiando ahorita Nehemías. Si usted ha leído este libro, y si no lo ha leído, léalo. El libro de Nehemías en la Biblia. Cuando estaban construyendo la muralla, dice que en una mano traían la espada y en otra la pala. Una combinación interesante. A lo que dice es que ellos trabajaban, pero estaban alertas. Eso, hermano, es parte de un motivo de oración. Aquí las prudentes también se durmieron, pero ya había prudencia. Mi corazón duerme, pero mi espíritu vela. ¿Entiende esa parte? O sea, si nos cansamos de esperar a Cristo, pero que su espíritu vele, porque Jesús así lo pone. O sea, va a provocar como cierto sueño. Lo que no debemos hacer es lo que dice Mateo 24, versículo 48. Ahí mismo Mateo, capítulo anterior. Dice, bueno, desde el versículo 44: por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Luego fíjese cómo dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Versículo 48, esto es lo que no debemos hacer. Pero si aquel siervo malo dijere, ¿en dónde? En su corazón: mi señor tarda, se está tardando en venir, ya es demasiado tiempo, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera. O sea, aquí lo que está diciendo: mira, lo que no debes hacer es bajar la guardia. Si quieres, duérmete, pero no bajes la guardia. ¿Cómo es eso? No sé, que Dios nos dé la gracia. ¿Por qué? Porque va a tardar más de lo que nos gustaría. Ahora, vamos a leer un pasaje bastante largo, pero muy bueno, referente a este punto. Segunda de Pedro. Vaya más adelante en su Biblia. Segunda de Pedro. El primer punto de la segunda venida de Cristo es que estará envuelto en mucha oposición y sufrimiento. Y el segundo punto es que va a tardar más de lo que nos gustaría. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y simplemente tenemos que saberlo, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. No es para generar angustia, es para despertar. Y que Dios nos ayude a buscar la actitud correcta, porque no se trata de estar viviendo en angustia, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Ya está? Vamos a leer. Déjeme ver desde el versículo desde el 10. 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, vamos a leer un poco arriba. Déjenme ver cuál es el versículo, porque lo perdí. El versículo 3:3 dice: sabiendo primero esto, que los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Fíjese el versículo 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su segunda venida? O sea, de su advenimiento. Eso significa la palabra advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5: estos que dicen eso ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, pues proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen hoy, ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No ignoremos eso, hermanos. Ahora, hoy te explico eso. El Señor no retarda su promesa, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, todos estos versículos están muy interesantes cuando los analizamos. De aquí podemos aprender por lo menos 3 cosas. Se va a tardar más de lo que pensamos, pero la tardanza será tanto que algunos comenzarán a pensar que es mentira. Por eso, ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Mira, desde que Jesús lo dijo, es más, desde el libro de los Hechos, ¿cuántos años han pasado ya? 2000 y no regresa. Eso es un cuento.
Es un cuento. Entonces tenemos que evitar esos pensamientos. Si han venido a tu mente esos pensamientos de que eso no es cierto, yo no sé, ya se tardó mucho. ¿Desde cuándo dijeron eso? ¿Desde cuándo se ha predicado eso? Y no viene, no pasa nada, no es cierto. Esos pensamientos te pueden llegar y hay que desecharlos. Porque aquí está diciendo eso. Algunos van a decir, los hombres malos, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está? Entonces tenemos que cuidar eso. Número 2, aquí también se nos enseña que si se cumplieron las promesas pasadas, también se van a cumplir las promesas por venir. Porque pone el ejemplo de cuando el mundo, ¿verdad? Pereció en agua. Está hablando del arca de Noé. Cuando Dios le da instrucción a Noé que construya un arca, cuando nunca había llovido, este hombre obediente construye. Imagínense construir un arca en un cerro, no hay nada de agua y nunca ha llovido. Pues era la locura. ¿Qué le pasa a este cuate? Y luego dice que se arrepientan y que se alineen con Dios. Empezaron a burlarse de él. Este ejemplo lo toma también Jesucristo. Dice que exactamente así va a ser en los últimos tiempos. Así como la gente actuaba con Noé, así actuarán con estas palabras, con esta predicación. Eso no es cierto, ya se tardó mucho, ya han pasado muchos años. Pero si Dios cumplió las promesas pasadas, también cumplirá las promesas por venir. Y si Él dijo que va a venir como un ladrón en la noche, tenemos simplemente que estar enterados y listos, porque Él ya te lavó, Él ya te perdonó, tú ya eres de Él y nada te va a separar de su amor, porque Él lo prometió y Él te recogerá cuando Él regrese. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es mirar a la cruz. ¿Por qué razón? Mira, mirar a la cruz significa recordar qué pasó allí. Primero, esa cruz es muestra de que Dios te ama. Segundo, esa cruz es el cumplimiento de un montón de profecías. Y si se cumplió eso, se van a cumplir las profecías que faltan todavía. Tenemos que estar con esa actitud. No dejes de que pensamientos vengan de que no es cierto, porque el diablo va a meter esas cosas y las promesas de Dios se van a cumplir. Y la tercera cosa que aprendemos de este pasaje que acabamos de leer, dice que la razón de su tardanza, ¿cuál es? Vamos a leer el versículo 8 otra vez. Estamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, dice: mas, oh hermanos, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. O sea, realmente lo que está haciendo Dios es que está siendo paciente. Por eso parece que se tarda, pero lo que está sucediendo es que Él está teniendo paciencia con nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no ha regresado porque hay miles y miles de personas en todo el mundo que aún no se arrepienten de sus pecados, y Él está teniendo paciencia para que esto suceda. Yo recuerdo una vez que estaba así bien deprimido y que le dije: Señor, ya ven. Me acuerdo que le dije: Señor, ya ven, o sea, esto está re feo. Y eso que todavía no estaba tan feo. Pero me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo en mi corazón, me dijo: no seas egoísta. Tú ya has sido lavado, perdonado, yo te llevaré conmigo. Pero ¿y qué con los miles y miles de personas que hay allá afuera que todavía no me conocen? Por eso parece que se tarda, porque es necesario que más y más gente se arrepienta. Ahora, esto está súper ligado con Mateo 24. Regrésese a Mateo 24. Esto se puso emocionante. Mateo 24. Por eso se tarda, o parece que se tarda. Mateo 24. Tenemos que leer este versículo todos. Mateo 24. ¿Ya llegó? Vamos a leer el versículo 14.
Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Puede ver la relación con lo que acabamos de leer? Dice, parece que se tarda, pero esa tardanza realmente es paciencia. ¿Paciencia para qué? Para que la gente se arrepienta. Y aquí dice, es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones para que venga el fin. Entonces, la predicación del evangelio es necesario que se aumente y que continúe. Por eso es que no estábamos de acuerdo en cerrar iglesias, porque esto tiene que seguir. Más bien tenemos que inventar cómo predicar. Dios piensa no solo en ti y en tu familia, piensa en todas las naciones. Ahora, yo me puse a investigar. Hay en el mundo 194 países reconocidos por la ONU. 194. Sin embargo, la palabra naciones aquí en la Biblia es la palabra etnos, es la palabra griega etnos, lo cual se traduce como etnias hoy en día, etnias. Entonces, en nuestro entendimiento, naciones son países, pero en el entendimiento de Jesús, naciones son etnias. Etnias. Ahora, según la ONU son solo 194 naciones, pero realmente ¿cuántas etnias hay en el mundo? Hay 16.591 etnias. Solo pensamos en países, son 194 países, sí, pero cada país, híjole, solamente en México, que es un país, en puro México hay 62 etnias. Solo en México. 62 grupos étnicos. Solo en México. Países como la India es el país que tiene más grupos étnicos. La India tiene 2.599 grupos étnicos. Solo una nación. Entonces, lo que Dios está esperando, por eso Él no viene, por eso Cristo no regresa, porque es necesario que todavía se siga predicando el evangelio, y usted y yo tenemos esa tarea. Por eso es que somos iglesia misionera, por eso es que una vez al mes oramos y ofrendamos, pero yo sentí dolor y dije que estamos haciendo muy poquito. Dije, Dios, yo no me quiero morir. Y se lo digo de corazón a usted también. Yo no me quiero morir sin haber hecho un poquito más. O sea, gracias a Dios hay una familia misionera en España. Pero analizando las misiones, la mayoría de la ayuda que se envía a lugares que de alguna manera ya han escuchado de Cristo. Pero hay otros países que están completamente cerrados al evangelio, donde hay muy poquitos cristianos y en algunos lugares ninguno. Y es ahí donde tenemos que hacer algo. Mire, le voy a mencionar los 5 países que necesitan de más ayuda del evangelio. Los 5 países, incluyendo a sus etnias. Número 1, la India. La India, como le dije, es el país que tiene más grupos étnicos de todos los países. Ahí hay 2.599 grupos étnicos, y de esos 2.599, es decir, casi 2.600, 2.365 no tienen el evangelio. O sea, de 2.600, 2.300 no tienen el evangelio. ¿Cuánto trabajo hay en ese país? Ahí dice India. Ahora, ese es uno de los países más poblados del mundo. Por eso ese país requiere de mucha ayuda de parte de la iglesia cristiana. El segundo país que también requiere mucho es China.
Ahí está al ladito. China también es uno de los países no solo más grandes del mundo, sino que también tiene grupos étnicos, muchos, tiene 550. Pero de esos 550 grupos étnicos, 455 no tienen a Cristo. Estamos hablando de grupos étnicos. O sea, casi todos, hermanos. Corea del Norte, allá. Corea del Norte es el país más cerrado al evangelio de todo el mundo. De todo el mundo. Ahí es súper complicado que un misionero llegue. Tú estás predicando, te sacan para afuera y jamás vuelves a entrar. Es el país más cerrado por 12ª vez. O sea, cada año se hacen estadísticas y lleva 12 años que lleva el primer lugar del país más cerrado, Corea del Norte. Arabia Saudita es el cuarto país que quería mencionar. Este es el segundo país más cerrado. O sea, el primero es Corea del Norte, el segundo es Arabia Saudita, también igual de complicado. Y el último país que nomás quise mencionar 5 es Somalia. Somalia, ¿por qué lo menciono? Aunque ahí sí se puede entrar a predicar el evangelio, pero ahorita es uno de los países más violentos en contra de los cristianos. Hay muchos más países, pero dije, Señor, si para que tú regreses te estás esperando, porque el evangelio tiene que ser predicado, y esto humanamente parece imposible, pero para Dios no hay imposibles. Lo único que tenemos que hacer es entender y cooperar con Dios. Y dije, Señor, ¿cómo cooperamos con esto? Y Dios me dijo, para empezar, iglesia, tenemos que tener oración constante por estos 5 países. Si ahorita no, y digo ahorita porque yo espero que un día alguien vaya de aquí a uno de estos países, pero si ahorita no podemos mandar a alguien, sí podemos orar. Si mi persona no puede ir a Corea del Norte, mis oraciones sí pueden penetrar las tinieblas en este lugar. Tus oraciones pueden hacer estragos en este lugar. Tus oraciones pueden cambiar el ambiente de Corea. Por eso tenemos que ser sabios y bien intencionados y darle al blanco juntos, orando por estos países, para que Dios en su misericordia abra las puertas y el evangelio entre, y entonces Cristo venga por segunda vez. Ahora, si no sabemos esto que le acabo de decir y no hacemos nada, hermano, esto simplemente es cada vez más lento. Pero no es casualidad que Dios nos está hablando estas cosas. Y yo quiero hacer el compromiso. Tenemos aquí el programa de Cavando Pozos. Algunos quizás no saben qué es. Cavando Pozos, le hemos llamado así porque es venir a orar a este lugar cualquier día de la semana, mañana o tarde, a la hora que usted quiera, con un compañero de oración, tener comunión con Dios en este lugar. Durante esos tiempos vamos a orar por estos países. Yo le pedí a Juanita que nos hiciera, y espero que la próxima semana, unos separadores que le voy a regalar a los que quieran estar orando, donde simplemente estos separadores usted los va a tener ahí para estar orando por estos lugares hasta que Cristo venga. Si no podemos ir, vamos a orar. Pero yo sí le rogué, Señor, tómanos en cuenta, porque aunque estamos haciendo algo por España, España ya tiene el evangelio de alguna manera, pero Corea del Norte, la India, Arabia Saudita, hay muchos países. O sea, le estoy dando solo 5, porque dije, ¿para qué les mando una lista de 25 con 5? Pero la cosa es que yo oré para que más de alguno aquí tome esto como parte de un llamado a doblar sus rodillas constantemente. Mire, a lo mejor usted piensa, pero mis oraciones, ¿qué pueden hacer? Haga de cuenta que tus oraciones son como una gota constante sobre una piedra. Uno ve la piedra y dices, ¿cuándo carambas voy a romper una piedra con una gota? A ver, déjala caer día y noche por años, y te prometo que hace un hoyo esa gotita. No menospreciemos la intercesión. No tengamos en poco nuestras oraciones.
Vamos a orar a partir de hoy constantemente por estos 5 países, o hasta que Cristo venga, o hasta que yo me muera por lo menos, porque si está tardando es por eso. Gracias a Dios que el Evangelio ha avanzado mucho, hermanos. Ya son las 11. El Evangelio ha avanzado mucho. Hay 82%, escuche bien, son buenas noticias lo que le voy a decir ahorita. 82% de la gente en el mundo tiene ya la Biblia en sus manos. O sea, ya falta solo un 18%. Esto es un buen avance. Hace 50 años faltaba mucho. Ahorita ya nomás el 18%. Otra buena noticia, la radiodifusión cristiana, estudios que se han hecho, se han dado cuenta que por lo menos el 91% de toda la gente en el mundo ha escuchado por lo menos una vez un programa cristiano a través de la radio o de la tele o del internet. 91%. Eso significa que falta 9% para que todo el mundo escuche el Evangelio. Lo que no dice, la Biblia no dice aquí que todos se tienen que convertir. Lo que dice la Biblia que será predicado. No sé cuántos se van a convertir, pero habrá que predicar. La película de Jesús ha sido pasada 6.5 millones de veces. Es decir que el 95% de la población del mundo la ha visto. Falta muy poco. Muy poco. 70% de la población del mundo ya ha escuchado de alguna manera. Falta muy poco, hermanos. Vamos a hacer nuestra parte con esos 5 países más cerrados. Y bueno, se tiene que cumplir lo que dice Apocalipsis 7:9. Vaya conmigo para terminar. Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. ¿Ya llegó? Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, tan grande que nadie la podía contar. Y de esa multitud había de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y toda esa multitud que nadie podía contar, de toda tribu, toda lengua, clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto va a cumplirse. Palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo le dije que eran 3 cosas y solo le mencioné 2. La primera, la venida de Jesucristo estará envuelta en mucha oposición, pero el que haya oposición no significa que no vamos a vencer. Lo voy a volver a decir. La Biblia dice que habrá mucha oposición, mucho dolor, pero eso no significa que no vamos a vencer. Venceremos porque Cristo Jesús nos ha hecho más que vencedores y tenemos el Espíritu Santo al cual nadie puede resistir. La segunda cosa es que parece que se tarda mucho, pero ya entendimos que si se tarda es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y no dejes que pensamientos como es mentira, ya han pasado miles de años. Recuerda por qué se ha tardado. Es porque hay todavía muchos que no se han arrepentido. Sin embargo, si ya vimos las estadísticas, ha avanzado muchísimo. Es decir, que cada vez está más cerca, hermanos.
Hace 50, 100 años faltaba todavía mucho más, pero hoy en día por lo menos el 30%, o sea, ya vamos más de la mitad. Pero el tercer punto que no mencioné, solo voy a dejar el título porque de hoy en 8, si Dios lo permite, lo voy a concluir. El tercer punto es que la segunda venida, cuando Cristo regrese, va a ser muy tarde para prepararnos. Es decir, que tenemos que estar preparados ahora. Y de hoy en 8, si Dios lo permite, le voy a decir cómo o qué significa estar preparados. ¿Cómo se prepara uno? ¿Cómo te mantienes preparado? ¿Qué significa eso? De hoy en 8, si Dios lo permite. Padre, gracias por ayudarnos a hacer nuestra parte. Señor, y hoy como iglesia, ayúdame a mí como pastor, a partir de ahora, a no olvidarnos de estas 5 naciones, porque tú te has esperado, tú has tenido paciencia. Un día para ti es como 1000 años, pero hoy nos acordamos, Señor, que si has tenido paciencia, queremos contribuir contigo. Y hoy pedimos por la India, por la China, por Corea del Norte, por Arabia Saudita y por Somalia. Estas 5 naciones que tienen miles y miles de grupos étnicos en donde no te conocen. Y hoy oramos, Señor, abre los cielos en estas naciones. Envía obreros a tu mies. Envía, Señor, tu misericordia a estas naciones. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y hoy nos ponemos de acuerdo para que la India, Señor, se doble a ti, para que la China se convierta a ti, para que Corea del Norte abra sus puertas al Evangelio, para que Arabia Saudita abra sus puertas al Evangelio, para que Somalia se someta a ti, en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias porque nadie puede detener tu propósito, nadie puede detener tu plan, y la segunda venida vendrá a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la oposición. Tú vendrás por nosotros para reinar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.